Como el tema de esta semana es la solución de problemas que involucran triángulos rectángulos, vamos a hacer otro ejemplo en el que nos podemos apoyar para poder hacer la solución de otros problemas que se resuelven a través de metodologías muy parecidas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el problema de manera general. Me dicen determinar la medida del radio R de la circunferencia circunscrita y del apotema A de un decágono regular cuyo lado mide 5 centímetros. Nos dan esta figura y nos piden hallar entonces dos valores. Nos dicen, vamos a hallar el radio y vamos a hallar el apotema. El radio en esta figura son todas las líneas que van desde el centro de la circunferencia hasta cualquiera de los extremos, es decir, esta línea o esta, cualquiera de las líneas que yo veo desde el centro hasta el extremo. Y el apotema es la distancia que va desde el centro hasta la mitad de cualquiera de sus lados, es decir, esta A que vemos acá representa el apotema y esta R representa el radio. Y me dicen que es un decágono regular que tiene como medida 5 centímetros, es decir, que cada uno de estos lados mide 5 centímetros. A partir de eso, debo utilizar los triángulos rectángulos, debo buscar a ver dónde encuentro un triángulo rectángulo para que con esa información pueda resolver el problema. Como podemos ver, aquí en el centro encontramos un triángulo rectángulo que está verde, de color verde, y es un triángulo rectángulo porque yo sé que esta apotema va hasta exactamente la mitad de este lado y forma un ángulo recto aquí. Entonces, con esta información, yo sé que puedo hallar los valores que me están pidiendo. Ese triángulo, que es este triángulo que vamos a sacar aquí, es el que me va a ayudar a resolver el problema. ¿Y ese triángulo qué tiene de información? Fuera de que tiene el ángulo de 18 grados, porque recordemos que como es un decágono, tiene 10 lados y cada lado de esos va a tener un ángulo de 36 grados para formarse, porque 36 por 10 me da 360 grados de la circunferencia. Cuando yo hallo el apotema, que está exactamente en la mitad, pues ese ángulo solamente va a valer 18 grados, que es el ángulo que tenemos acá. Ahora, a partir de esa información, me dicen también adicional a esa información que esta distancia que está aquí es x, es la mitad del lado de el decágono regular. Es decir, que como este lado valía 5 centímetros o cada uno de sus lados vale 5 centímetros, cuando yo hablo de esta mitad, pues esta mitad solamente va a valer 2.5 centímetros. Y con esa información, estos 2.5 centímetros de este lado y este ángulo de 18 grados, debemos hallar dos valores. ¿Cuáles son esos valores? La apotema, que es esta línea, y el radio, que es esta otra línea que está allá. Ya haremos el procedimiento que nos va a ayudar a resolver ese problema. Ahora, para resolver este problema, entonces como ya tenemos el triángulo rectángulo que nos va a ayudar a completar la tarea de hallar el valor del radio y el apotema, debemos recordar que esta línea, que es esta, se llama R y esta línea se llama A. O sea, este es el radio y esta es la apotema. Con esta información ya podemos resolver y hallar esos dos valores. No debemos cambiarle los valores porque ellos ya venían aquí los nombres en el problema. Entonces, con esta información, ¿qué puedo decir? En este triángulo rectángulo que aparece acá, yo sé que ese es el ángulo recto y vamos a trabajar con el ángulo de 18 grados. Entonces, yo voy a decir, con el ángulo de 18 grados, vamos a determinar quién es la hipotenusa. En este caso, como podemos ver, la hipotenusa es el valor del radio, la R. ¿Quién es el cateto opuesto al valor de 18 grados? Al valor de 18 grados, del ángulo de 18 grados, el cateto opuesto es 2,5 centímetros. ¿Y quién es el cateto adyacente al ángulo de 18 grados? El valor del cateto adyacente será el valor de la apotema que está representada por la A. A partir de estos valores ya podré decir que debo hallar primero el radio o primero el apotema, no interesa. ¿Qué es lo que debo entender? Que debo relacionar estos dos valores, uno que conozco con uno que no conozco para poder hallar el radio, y luego estos dos valores, uno que no conozco y uno que conozco, perdón, y uno que no conozco para poder hallar la apotema. ¿Cuáles de las razones me relaciona estos dos valores? Entonces la razón que me lo relaciona, el cateto opuesto y la hipotenusa es el valor del seno. Entonces yo voy a decir seno, pero ¿con qué ángulo estamos trabajando? Con el ángulo de
18 grados. Entonces, a partir del seno de 18 grados, voy a decir que es el cateto opuesto. ¿Pero quién es el cateto opuesto en este caso? 2,5 centímetros. ¿Y quién es la hipotenusa? El valor de la R. Ya habré planteado una ecuación y con esa ecuación podré hallar el valor del radio que estoy buscando. ¿Cómo? Este radio, por transposición de términos, me va a quedar radio por el seno de 18 grados es igual a 2,5 centímetros. Y para poder despejar solamente el radio, este seno de 18 grados que está multiplicando, por transposición de términos me quedará que el radio es igual a 2,5 centímetros dividido el seno de 18 grados. Luego, con la ayuda de mi calculadora, 2,5 dividido seno de 18 me da que el radio de la circunferencia que está en esta figura tiene una medida de 8,09 centímetros. Ya habré hallado el valor del radio. Perfecto. Ahora debo hallar el valor del apotema. Entonces debo utilizar una razón trigonométrica que relacione este valor y este valor. Aunque como ya conocemos el valor del radio, también podría utilizar una que relacione estos dos valores. Pero yo voy a seguir trabajando con el valor inicial que nos daba el problema. ¿Quién nos relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? La tangente. Entonces voy a decir tangente del ángulo con el que estamos trabajando, que es 18 grados, será igual a cateto opuesto, que es 2,5 centímetros, sobre el cateto adyacente, que es el valor de la apotema. Entonces debemos despejar esta apotema y para eso debemos primero hacer la transposición de términos y me va a quedar A por la tangente de 18 grados es igual a 2,5 centímetros. Listo. Luego, para poder despejar la letra A, la apotema, este que está multiplicando por transposición de términos me quedaría que el valor de la A es igual a 2,5 centímetros dividido la tangente de 18 grados. Y con la ayuda de la calculadora podré determinar que el valor de la apotema de este triángulo o de este triángulo y de esta figura es igual a 7,69 centímetros. Y con la ayuda de este triángulo, como podemos ver que pertenecía a esta figura, pudimos determinar por un lado el radio y por el otro lado la apotema. Este es otro ejemplo de cómo a través de los triángulos rectángulos podemos resolver problemas que tienen información que parece diferente, pero que podemos utilizar para poder darle una solución correcta a las preguntas que me están pidiendo. En este caso me pedían dos valores, en otro caso me pueden pedir solamente uno. Lo importante es que yo resuelva o halle los valores que necesito para llegar a la respuesta que me estaba solicitando mi problema.